A continuación, Red Patria Nueva y el Sistema Nacional de Radio de los Pueblos Originarios presentan el programa Dialogando con el Pueblo. Un programa destinado al análisis y el comentario de lo más destacado en materia de información generada en los últimos días a nivel nacional e internacional en las voces de los protagonistas de la noticia. Dialogando con el Pueblo. Con ustedes, los conductores. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Dialogando con el Pueblo. Estamos a través de la Red Patria Nueva y también la CRPO Bolivia a nivel nacional. El periódico Ahora el Pueblo en este fin de semana, despidiendo ya el mes de agosto. Esta semana que nos ha traído mucha turbulencia en información al respecto de la justicia. Unos días bastante movidos a partir de las elecciones generales del pasado 17 de agosto, que también se han conocido esta semana los resultados finales de las elecciones generales 2025, donde se ha confirmado una segunda vuelta entre Rodrigo Paz Pereira, acompañado también de su binomio, hablamos de Edmund Lara, y el otro binomio de Quiroga Ramírez, acompañado de Juan Pablo Velasco, ¿no? Pero algo que ha llamado la atención en esta semana ha sido la actuación de la justicia, principalmente el Tribunal Supremo de Justicia, donde ha emitido una instructiva a las departamentales para poder revisar 3 casos en específico, de Janine Áñez, de Luis Fernando Camacho y de Marco Pumari, y donde nos ha tenido resultados bastante sorprendentes en los casos relacionados al golpe de Estado 1, casos Sacaba, Sencata y Guayani, dando una libertad pura y simple a Marco Pumari, una detención domiciliaria a Luis Fernando Camacho y aguardar lo que vaya a suceder con Janine Áñez, anulando un juicio ordinario para poder llevarlo a esto a un escenario de juicio de responsabilidades. Es un debate bastante amplio que se ha dado en esta semana. Pero para hablar del tema, ya lo voy a presentar a mi invitado, Aldo Michel, el abogado Aldo Michel, coordinador del Comité Impulsor de Justicia, que nos va a hablar también de esta situación que está bastante delicada. Don Aldo, muchas gracias por asistir a la invitación, bienvenido al programa. Bueno, estamos aquí nuevamente en este espacio de información democrática, con toda la prestancia, en un momento sumamente crítico para la expectativa de los bolivianos que clamaron justicia. Don Aldo, esta semana, ¿por dónde empezamos? Caso Pumari, caso Luis Fernando Camacho, Janine Áñez, quienes han sido los 3 protagonistas en lo sucedido en 2019, y la justicia primero les ha brindado una situación de privilegios para poder revisar sus juicios al respecto de las detenciones preventivas. Empecemos por eso. ¿Cómo se puede interpretar esta decisión del Tribunal Supremo de Justicia? A ver, hay que iniciar a partir de identificar el desencadenante de esta condición crítica en la administración de justicia. Y voy a hacer un parangón. El 2019, en noviembre del 2019, una palabra extraída de un informe sesgado, malicioso, perverso de funcionarios de Luis Almagro desencadenó los hechos del golpe y 11 meses de terrorismo. ¿Cuál fue esa palabra? Hubo fraude, que nunca lo comprobaron. El viernes pasado, el desencadenante de esta condición crítica en la que se encuentra la administración de justicia, la indefensión de las víctimas y las resoluciones aberrantes que se han dictado, determinado en favor de los principales encausados, interdictos de la justicia por su responsabilidad en el golpe de 2019, ha sido una instructiva emitida de manera individual, personal, por el señor Rommel Saucedo desde el Tribunal Superior de Justicia, y que ha posesionado un desencadenante como la caída de naipes en una sola acción, en un rodillo de acción, en todos los procesos inherentes al golpe de Estado de 2019. Motivó una convocatoria de oficio
totalmente sorprendente el pasado lunes a cargo del tribunal juzgador que se encarga del proceso Golpe 1, a la cabeza del juez Vargas, determinando además que asumirían una instructiva casi administrativa para revisar los plazos de los procesos. Y en este orden, el día lunes, el tribunal juzgador a la cabeza del doctor Vargas no tuvo capacidad ni condiciones para sustentar, fundamentar la posibilidad de retrotraer una revisión de plazos que, por lo que determina la norma y fundamentalmente, ahí está la ley 1970, no puede retrotraerse a una revisión, una consideración que ya se venció, se fundamentó y se conoció en el tiempo preparatorio de este proceso, es decir, en la investigación que realizó la Fiscalía, hasta llegar a la radicatoria del proceso, y que en varias oportunidades, además, demostró fehacientemente que se había cumplido no solamente con plazos, pese a la retardación, a muchas acciones que se observaron, para llegar a la radicatoria de este proceso. Al no encontrar un sustento, el juez Vargas, de manera sesgada, de manera, y, hay que decirlo, de manera parcial, casi les redacta un memorial a los abogados del señor Camacho y Pumari y les sugiere, en plena audiencia, recurren a una acción de libertad. Suspende la audiencia, se reanuda el día martes y en la tarde de ese mismo día dan curso a una acción de libertad presentada por los abogados de Camacho y Pumari. Esta acción de libertad aberrantemente es respondida con una resolución que no contempla también lo actuado. ¿Y qué quiere decir? En lo actuado, en todo el proceso, han habido 6 condiciones supremas fuertes que demostraron fehacientemente la probabilidad de fuga de Camacho, de Pumari. Vamos a citar 3 de las principales. El señor Camacho y el señor Pumari, antes de su aprehensión, durante más de un año eludieron su participación, su presencia ante la justicia. ¿Cómo se lo tuvo que capturar y traer al señor Camacho, que se había apoltronado en Santa Cruz, protegido por sus grupos paramilitares, quemando instituciones, amenazando gente, accionando la violencia en las calles? Ha sido compleja esa condición. Lo propio el señor Pumari. Y en esta condición, además, existió desde el principio riesgo de fuga. El segundo elemento es que son responsables de hechos gravísimos. Aquí no estamos hablando de un proceso civil, no estamos hablando, no sé, pues, de un accidente con homicidio culposo, no. Estamos hablando de responsables de la comisión de actos de terrorismo, con asociación delictiva, con formación de grupos irregulares armados, con daño a la propiedad estatal pública, con acciones de racismo, con vejaciones, con torturas, que derivaron además como precedente en las masacres gravísimas, porque todo fue un paquete de acciones violentas a partir del golpe y a partir del ejercicio de los 11 meses de terrorismo de Estado. Y finalmente, en procedimiento, se demostró, pues, ya en anteriores audiencias los riesgos de fuga existentes. Entonces, esta resolución determinada por el juez Vargas y otros, además en una resolución aberrante, concluyó por otorgar una libertad pura y simple al señor Pumari, en medio de la connotación gravísima de su participación en hechos fuertes como antecedente. A ver, vamos a mencionar uno de los más graves. El señor Pumari es responsable de la quema de los tribunales electorales y otras entidades en Sucre, en Potosí, con gente adentro. Hubieron servidores públicos del Tribunal Supremo Electoral de Potosí que tuvieron que lanzarse desde el 3er y 4er piso de un edificio. El señor Pumari instruyó, accionó el secuestro de familiares de autoridades, de dirigentes, del gobernador de Potosí, del presidente de la Cámara de Diputados, Víctor Borda. Lo torturaron, lo vejaron a su hermano con la condición de que el hermano renuncie.
capturaron familia, incendiaron domicilios particulares. Pero ahora, por la decisión aberrante de este tribunal juzgador, el señor Pumari está en libertad pura y simple, que obviamente tiene que procesarse porque ha corrido una apelación, hay un recurso de reposición inclusive. Sin embargo, esta es la condición, y lo propio con el señor Fernando Camacho. Siempre hubo riesgo de fuga. Esta es una condición gravísima. El año pasado, con organizaciones sociales y el comité impulsor, nos movilizamos en abril para oponernos al traslado del señor Camacho, que arguyendo ir a responder a un proceso menor por incumplimiento de deberes y funciones en el caso de Cretazo, pretendía ser trasladado a Santa Cruz para nunca volver. El señor Branco Marinkovic, que sigue operando para estos grupos y para el interés de Camacho, ha sido quien procuró esto. De manera absolutamente escandalosa, el día lunes estaba en plena audiencia, sin ser parte, dándole instructivas, presionando al tribunal juzgador. Entonces, todas estas acciones denotan que ha habido todo un plan de impunidad, una escalada de impunidad, que en el caso Sencata se posesionó aberrantemente para presionar y para ocasionar nefastamente que una sala, un juez en el Alto, determine que la señora Áñez tiene que ser procesada por la vía del juicio de responsabilidades de privilegio. Condición jurídica ya pues desestimada, descartada, hace más de 2 años, porque la señora Áñez nunca, absolutamente nunca fue una presidenta constitucional. Su autonombramiento ha viciado, ha absolutamente desconectado cualquier condición constitucional o legal. Nunca fue presidenta del Senado, nunca hubo un nombramiento. Y fundamentalmente, pues aquí está la aplicación, la interpretación fiel de lo que dice el artículo 166. Los juicios de responsabilidades son para dignatarios de Estado electos, elegidos. ¿Quién le eligió a la señora Áñez? Nadie. Y este aspecto de vulneración, de mala aplicación, de mala intencionalidad para privilegiar a la gente, ya fue desestimado con 2 o 3 autos interlocutorios en diferentes acciones que presentaron. Pero aberrantemente se determina esto y encadena en otros procesos, absolutamente en otros ámbitos, en otros procesos, se produce este beneficio para ir alejando a toda la gente de los procesos inherentes al golpe y a la gestión de gobierno de Áñez. Hay militares que están pidiendo ya la cesación de su detención y acogerse a lo que determinaron estos juzgados. El caso Eva, que es por un hecho de corrupción, de tráfico de influencias flagrante, donde una de las parientes de la señora Yanine Áñez fungía como directora de la empresa Eva, igual lo están desestimando. En cadena han posesionado una acción de impunidad que va contra la norma, contra la justicia, y que lo principal, vulnera, sacrifica, pisotea el derecho a justicia, el derecho que tienen los pobres, la gente. Están dejando en indefensión a la gente pobre, a las víctimas, a quienes soportaron junto al pueblo boliviano 11 meses de terrorismo de Estado. Esta es la situación, que una especie de resumen, Donaldo, de la situación de la señora Yanine Áñez. Y nos ha sorprendido que en primera instancia se la va a llevar a un juicio de responsabilidades y la gente como que lo tomó como una victoria de que ella fuera inocente. Lo mismo con Camacho. Estos van a seguir siendo investigados, pero en otras esferas, con detención domiciliaria, que incluso le han otorgado derecho a trabajo, y es bastante polémico. Ahora, Donaldo, ¿cómo se puede entender esta situación de Sacaba y Sencata, que son, entiendo, procesos distintos, diferentes? ¿Nos puede explicar, por favor? A ver, los procesos de Sacaba y Sencata han sido iniciados y radicados como juicios penales ordinarios, por la connotación de los hechos, por la responsabilidad flagrante además, con todo y sus defectos.
Nosotros como Comité Impulsor de Justicia, desde hace 3-4 años hemos pretendido que este proceso contemple o por cuerdas separadas se abra un proceso por la dictación del decreto 4078, que fue la madre de la impunidad prevista por el régimen de la señora Áñez, su gabinete, los operadores políticos del golpe y de su gobierno, Doria, Medina, Tuto, Quiroga, Camacho y otros, para garantizar la impunidad de militares, que después de la dictación de este decreto, salieron pues a las calles y a los caminos a matar gente, así de claro. Entonces este proceso, no obstante este vicio, continuó por cuerda separada en Cochabamba, aquí, por la vía ordinaria y penal. Además, a instancias y en la perspectiva de que se presentó, igual que en el caso del proceso Golpe 1, abundante prueba documental, testifical, con acciones y declaraciones flagrantes que no fueron contempladas. Y de un momento a otro han precipitado una decisión que la asume un juez por este instructivo, por esta cadena de actos de impunidad, para determinar a estas alturas, en un tiempo sumamente crítico en lo político, en lo electoral, que la señora Áñez tiene que ser juzgada por un caso de privilegio en un juicio de responsabilidades, que saben perfectamente ellos debe ser sometido a la condición de acción de la Asamblea Legislativa. Sí. Estamos en un tiempo, en un ámbito en que la Asamblea Legislativa ya está en un periodo saliente. ¿Cuál es la previsión del señor Jorge Quiroga Ramírez y otros que son los articuladores, los que intelectualmente han dirigido y han impuesto y han ordenado a los administradores de justicia se lleve adelante este plan de impunidad? La previsión es que además en un futuro inmediato tendrán el control total de la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿cuál es pues el devenir de la administración de justicia? Fundamentalmente del clamor, de la exigencia de justicia, no solo de las víctimas, del pueblo boliviano. ¿No? Para el caso, en el gobierno de la señora Áñez, de Camacho, Pumari, Tuto, Quiroga, Doria Medina y otros, se produjeron 1.500 detenciones extrajudiciales. ¿Y cuál es la condición de estos ciudadanos, de la gente que ha sido mellada y vulnerada en sus derechos humanos? ¿En qué quedan las 2 recomendaciones que hizo la CIDH a través de los expertos internacionales, que concluyentemente definieron y ratificaron que en Bolivia se violaron severamente los derechos humanos en el golpe de 2019? Que hubieron ejecuciones extrajudiciales, persecuciones, torturas. Es una verdadera atrocidad lo que están y han cometido los operadores de justicia, que han hecho un cambio de paso evidente, concreto, respondiendo al interés político de los autores y responsables del golpe de 2019. Por ello nosotros presumimos, con las víctimas, con la gente, que se habría constituido un consorcio a la cabeza de Jorge Quiroga Ramírez, con jueces, con operadores de justicia, que ya tuvieron la consigna. Hay una denuncia pública que da fe de que se reunieron en Santa Cruz, bajo el auspicio del señor Banco Marinkovic, para recibir esta instrucción y para cambiar detestablemente el escenario de administración de justicia en los procesos por el golpe de Estado de 2019. Donaldo, ahora esta situación de juicio de responsabilidades a Yanine Áñez con esta nueva configuración de la Asamblea, ¿qué avisoran? ¿Que va a quedar ahí impune? ¿Se va a presentar esto en la Asamblea? Nos explicaba David Inca que se presenta una instancia, se rechaza, se vuelve a presentar con una segunda intención, se rechaza y ahí se archiva, se queda y queda impune. ¿Es este el protocolo? ¿Cómo explicamos a la gente cómo es un juicio de responsabilidades para mandatarios que en este momento lo han mandado así la justicia para Yanine Áñez? A ver, yo me voy a retrotraer al 2021.
2021 y 2022, inclusive en los ámbitos de estos mismos estudios, en la planta baja, aclaramos definitivamente que un juicio de responsabilidades no le correspondía a la señora Áñez y sus cómplices, con claridad constitucional normativa. Y ya en ese tiempo, quienes propiciaban o querían propiciar la ejecución de un juicio de responsabilidades de privilegio, en la que, dicho sea de paso, los dignatarios de Estado tienen el derecho a defenderse en libertad, ¿no? Sabían perfectamente que esto era una trampa políticamente digitada, porque ni en ese tiempo se podía garantizar los 2 tercios. No se podía garantizar los 2 tercios. Ahora, imagínese usted y los radioescuchas, la gente del pueblo, ¿qué ocurrirá en un ámbito legislativo donde los 2 tercios lo van a controlar precisamente los entes políticos que han sido responsables del golpe de 2019? Es absolutamente imposible, es terriblemente complejo. Entonces es una patraña. Acto seguido, después de esta condición, lo que están ahora buscando y pretendiendo los abogados de la señora Áñez es una revisión extraordinaria de la sentencia. Porque en el caso, ¿no? En el caso Golpe 2 existe una sentencia ejecutoriada, sin derecho a indulto, que ha dado como penalidad 10 años para la señora Áñez. Pero ahora están en la intención, como efecto de estas resoluciones aberrantes que han torcido, han enlodado la administración de justicia, están la pretensión de lograr o poner sobre la mesa una revisión extraordinaria de la sentencia, que no corresponde, sin embargo quieren forzarla. Y obviamente esta condición va a tener que ser asumida también o tratada en el ámbito de la Asamblea Legislativa. ¿Cuál va a ser el resultado? ¿Qué es lo que prevenimos? No, pues, entre gitanos no se leen la suerte. Y van a pretender desde el principio favorecer a la impunidad. Para cerrar esta parte, el señor Quiroga, Ramírez, Doria Medina, Carlos Mesa y una treintena de políticos que gestaron y organizaron el golpe de 2019, que nunca concurrieron a los procesos, nunca, absolutamente nunca, han mostrado descargo, justificación legal alguna para semejantes hechos. Lo propio que en el caso del señor Pumari, Camacho y la señora Áñez. Sus abogados nunca tuvieron ni la voluntad ni la capacidad material, real, fáctica, objetiva de mostrar algún descargo, alguna prueba de inocencia. Y lo que han hecho es políticamente posesionar acciones dilatorias, con incidentes, con acciones políticas que obedecían a un libreto para ir postergando, empantanando el proceso para llegar a este tiempo, y lo consiguieron, para sacar la última carta de impunidad, para hacer un borrón y cuenta nueva y dejar absolutamente libres, impunes a los responsables de las atrocidades que cometieron en el golpe de 2019. Estamos junto a Aldo Michel, abogado y parte de la coordinación del Comité Impulsor de Justicia. Don Aldo, ¿qué se necesita para poder acceder a un tribunal internacional? Porque con este panorama que vemos en la Asamblea Legislativa actual, que no tiene los 2 tercios, y la que viene mucho menos, y va a pertenecer a partidos de derecha, ¿cómo se puede acceder a una corte internacional? ¿Cuáles son los requisitos? Yo quiero señalar que hemos hecho nosotros una economía de lo que se tiene. Por el momento están corriendo las apelaciones, una acción de revocatoria que ha presentado el doctor Jorge Nigna a nombre de las víctimas, y también una reposición de todo lo actuado inherente a los riesgos de fuga, etcétera. Pero también está todavía en pie un recurso de amparo constitucional que lo anunciamos, y luego vendrá la posibilidad de acudir a instancias internacionales que la norma internacional, las convenciones nos permiten, con un antecedente esencial. Y este es un elemento que, lo digo claramente, los responsables del golpe y los que propiciaron este estado de impunidad no van a poder soslayar.
no van a poder borrar. Existen 2 sendos informes de la Comisión de Expertos Internacionales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han definido que en Bolivia se violaron los derechos gravemente, y es más, que se vulneró el derecho de los bolivianos, la Constitución, con masacres, con muertes, con la conformación de grupos paraestatales, grupos paramilitares, que lamentablemente no fue asumida a plenitud, pero que está vigente y que está además como antecedente documental, probatorio, para que los ámbitos de administración de justicia, de apelación de justicia internacionales puedan fallar a favor de las víctimas y del pueblo boliviano en un futuro inmediato. Entonces, antes de acudir a los tribunales internacionales, hay primero estas apelaciones. Hay que agotar todas las instancias. Después vienen los amparos constitucionales, pero esto dependerá del Tribunal Supremo de Justicia y comprendo del Tribunal Constitucional o hasta esas esferas altas, con los que supuestamente se eligió en diciembre del año pasado con las elecciones judiciales. Es bastante complejo. ¿Cómo están las familias, Donaldo? ¿Ha podido hablar con ellas? ¿Qué dicen los familiares de las víctimas? Hay mucha gente que está en una condición de indignación. Estuvieron algunos familiares, también se movilizaron. Estuvieron víctimas de Sencata, tanto de la masacre como de las acciones represivas de persecución. El día lunes y martes hemos enfrentado una escalada de violencia. Los familiares, los defensores de derechos humanos de organizaciones, fuimos agredidos por una turba que reeditó además las acciones del golpe de 2019. El día lunes y martes estaban miembros de la Unión Juvenil Cruceñista respaldándonos. Vamos a hacer mañana una denuncia pública con fotografías y nombres, y una turba que agredió incluso a uno de los abogados, al abogado, al doctor Jorge Nina, el día lunes, y el día martes se ensañaron con el pueblo, con la gente que reaccionaba o se atrevía a protestar por esta acción injusta. En esa condición las víctimas están en una indefensión absoluta, y en términos legales se está negando algo que está consagrado en nuestra constitución política del Estado: el derecho a justicia, el derecho a defender derechos, el derecho a un proceso justo, transparente, pronto, el derecho de la gente que tiene en su clamor y en su reivindicación. Se está dejando a un grueso sector de la gente, y fundamentalmente a quienes soportaron las acciones criminales del golpe de 2019 en la indefensión absoluta. Esa es una consideración que no la toman en cuenta pues el señor Saucedo, el juez Vargas y los operadores de justicia, al calor de una espuria negociación, de una espuria condición política. Les interesa absolutamente nada la condición de las víctimas y de los pobres, porque con estas acciones se está sellando algo que está encriptado lamentablemente en la administración de justicia. Es un hecho de asimetría. Hay justicia para los ricos, para los pobres, para beneficiar para los ricos, pero para beneficiar a los pobres o para atender sus demandas no hay justicia. Ese es preocupante, don Donaldo. Y las víctimas van a agotar estas instancias. Ya hemos visto incluso actos de discriminación y racismo en 2 días. Cochabamba, me imagino que están igual en la misma forma de alerta, y aguardar lo que venga, que lamentablemente no es un panorama bastante positivo. Donaldo, vamos a hacer seguimiento a este tema. Muchas gracias por... Muy gentil. 2 palabras. Adelante, para César. adelante. Que sepan los responsables de este caos jurídico de administración de justicia y de este escenario de impunidad, que la impunidad también tiene fecha de expiración. No vamos a cesar en nuestro concurso con el pueblo, con la gente. Que no se olviden que García Mesa también pretendió eludir, frenar la administración de justicia y terminó 30 años en la cárcel. Lo propio que otros dictadores en el continente. Muchas gracias. Aldo Michel, quien es parte de la coordinadora del Comité Impulsor de Justicia,
de caso golpe de Estado en 2019. Amigos y amigas, estamos tocando este tema y al retornar de la pausa vamos a estar también con otros invitados para hablar del mismo. Tenemos mucho que hablar, tenemos representantes del Alto y también parte de los familiares de las víctimas de la masacre de Sacaba y Sencata. Muy bien, continuamos con el programa y es un gusto para mí poder estar junto a nuestro invitado David Milton Inca, mejor conocido como David Inca, quien es representante también de las víctimas de Sencata y Sacaba, por lo que ha sucedido hace pocas horas atrás, la libertad pura y simple para Marco Pumari, detención domiciliaria, entre comillas, para Luis Fernando Camacho, y aguardar lo que va a pasar con Janine Áñez. A ver, vamos a hablar de este tema, de lo que ha sucedido en 2019. David, un gusto tenerte en el programa. Me imagino muy preocupados, en alertas. ¿Cómo están las víctimas de Sacaba y Sencata por esta decisión de la justicia? Bueno, nos hemos declarado en emergencia. El día sábado, antes del lunes, ya teníamos una asamblea de extraordinaria. Y bueno, pues ahí hemos debatido los posibles escenarios, ¿no? Y justamente uno de esos escenarios era que anulen el juicio de Sencata, y eso iba a tener repercusiones más que todo para otros, ¿no? Es decir, si se anula el caso Sencata, automáticamente van a anular el caso Sacaba. ¿Ya? Y justamente ya lo han fijado para el día 29 de agosto, el tratamiento del juicio Sacaba, y lógicamente va a ir en esa línea. La idea es dejar limpia la imagen de la señora Áñez, como que no pasó nada el 19 ni el 15. Resulta que los helicópteros volaron solitos, las tanquetas salieron solitas, las balas salieron de las ametralladoras solitas, es decir, no hubo ninguna orden expresa de los comandantes del ejército y de la policía. Es decir, los salteños nos hemos matado solitos, y los hermanos del Chapare, ¿no? Han muerto en Sacaba porque ellos se han disparado. Esa es la tesis que están manejando, y el día lunes han corroborado esa tesis, ¿no? En el sentido de que al anular el juicio no hay víctimas, ya no hay 10 fallecidos. Bueno, en este caso no son fallecidos, han sido objeto de ejecución sumaria. Esa es la palabra que maneja la Comisión Interamericana, es decir, ha habido ejecuciones sumarias. Entonces, 22 ejecuciones sumarias ocurridas, realizadas, ejecutadas por orden del decreto 4078. Han habido torturas, han existido personas que han sido detenidas ilegalmente, y como la comisión dispone o ha identificado que ha habido masacre. Entonces, al haber masacre, todas esas tipologías han quedado anuladas el día lunes, en donde no solamente es Áñez, Murillo, López, Áñez, Coimbra, Lizárraga, Longarich, Jerjes Justiniano, Yerko Núñez, Parada, quedan en total libertad. Es decir, no se les puede decir que ha pasado masacre. Esa es la connotación del día, el resultado del día lunes. Esto con Áñez, ¿no? Claro, en el caso Áñez, caso Sencata. Ahora, hay otro caso, ¿no? El de ayer que han resuelto, que es el caso terrorismo. Le han denominado golpe 1, y el tiempo de investigación es del 21 de octubre hasta el del 21 de octubre hasta el 10 de noviembre, día en que renuncia Evo Morales. Entonces, en esos 21 días han habido, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, actos de terrorismo, ¿no? Y como resultado de estos actos de terrorismo, se tiene pues 12 personas que han perdido la vida, no por ejecución sumaria,
sino por enfrentamiento entre bolivianos, ya sean del grupo de Juventud Cochala, Comité Cívico Pro Santa Cruz, jóvenes, ¿no? Juventud cruceñista, cívicos que se enfrentaban ante hermanos del Plan 3000, ¿no? Y de otros sectores también sociales. Y en esta confrontación de grupos sociales se tiene 12 hermanos que han perdido la vida. ¿Pero debido a qué? Debido a la convocatoria que han hecho los presidentes de los comités cívicos. En ese momento Camacho, en ese momento Pumari y bueno, pues no me acuerdo el de Cochabamba. Yacir Molina. Bueno, ahora resulta que ellos quedan en total impunidad porque no son responsables de las muertes de los 12 hermanos, porque ¿quién convocó a una movilización? ¿Quién convocó a ese acto de violencia? La doctrina dice de que cuando hay muertes debido a una convocatoria, es responsable quien ha convocado. Ya. En este caso, lo de ayer es muy perverso en el sentido de que se olvidan de los 12 bolivianos y solamente toman en cuenta a 2 bolivianos. Es decir, 2 bolivianos tienen derecho a un juicio justo, a ser dignificados, a tener libertad, a regresar con sus familias, pero de los 12 bolivianos que han perdido la vida, nadie dice nada. Es decir, silencio absoluto, silencio sepulcral por parte de la boca de Pumari y de Camacho. Es decir, estos 2 ángeles de la muerte se han aprovechado de la vida de 12 bolivianos y ni siquiera los mencionan, ni siquiera, y lo más paradójico, ¿no? Utilizan el nombre de Dios, en los cabildos han utilizado en el nombre de Dios, sí. Y hay el sacrificio de 12 personas y ni siquiera los redimen, ni siquiera hablan de ellos, no los ponen en la categoría ni siquiera de héroes nacionales, ¿no? Es decir, ni departamentales, pero los únicos héroes que van a llegar a sus regiones es Camacho y Pumari, van a ser recibidos como héroes, pero qué lógica tan perversa, ¿no? Se olvidan de los 12. Sí. Y eso es lo que ayer hemos visto. Y lo mismo está pasando con el caso Sencata, en donde la única víctima, ni siquiera es víctima, ¿no? La única presa política o los detenidos políticos o presos políticos son Áñez, solamente Áñez, nada más que Áñez, y en esa figura de Áñez se han trepado todos los comandantes del ejército, ya, para pedir que se anule el caso Sencata y ellos lograr la libertad. Es decir, las tanquetas que estaban en Sencata solitas se han movido. ¿No? Solitas, según la tesis de los comandantes, nadie ha dado orden, nadie. Los muertos han aparecido ahí y por lo tanto son irresponsables, no se les puede dar ningún tipo de responsabilidad. En otras palabras, estamos regresando a la época de la República, en donde solamente tenían privilegio los que tienen derecho por haber sido bien parido en una familia de prestigio, de alcurnia. Por eso también, para ser presidente del Comité Cívico, dicen, ¿no?, ser camba bien parido, ¿no? Entonces, nacido en Santa Cruz. Nacido en Santa Cruz, bien parido de mujer camba y de hombre camba, etc. Y esos son actos bien de racismo puro. Y lógicamente ahora lo que estamos viendo es que el camba bien parido es el único que tiene derecho y los otros hermanos que han muerto de Santa Cruz no son cambas, claro. No son cambas bien paridos. Entonces ahí hay un acto de discriminación y racismo. Es un retorno de la República en donde privilegios tenía esto voy a agarrar de mi ley, la casta, ¿no? Privilegio de la casta señorial. Y esa casta señorial el día de ayer ha sido beneficiada con sentencias.
En el caso Sencata y en el caso terrorismo han sido beneficiados con libertad, con la anulación de procesos y, bueno, pues en términos, digamos, sociológicos, la clase popular, la clase indígena originaria campesina, la clase proletaria es la que no tiene derechos. Y lo hemos palpado el día lunes, ¿no? En donde los aymaras no van a acceder a justicia, los quechuas no van a acceder a justicia y ese es digamos, el marco referencial que tenemos ahorita de lo que ha pasado el lunes y el día de ayer. David, ¿y qué va a pasar con la GIEI? ¿Qué va a pasar con ese informe que realizó la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que vinieron, estudiaron, entrevistaron a las familias, recomendaron al Estado poder tomar acciones? ¿Cómo están analizando? Porque en papeles existe acciones que tomar, pero lamentablemente están apareciendo huérfanos, desamparados. ¿Qué va a suceder con este aspecto? ¿Cómo lo están analizando? ¿Van a conformar un equipo jurídico? ¿Qué acción debería tomar también las defensas de ustedes, del Estado? ¿Cómo están viendo este tema, David? Bueno, la Comisión Interamericana ha entregado un informe con 36 recomendaciones. 15 recomendaciones hacen al tema de dignificación y justicia. Las otras 15, 17, se refieren a recomendaciones de carácter estructural. Una de ellas es el tema de justicia, digamos, ¿no? Otra es el tema de autonomías, el otro es el tema de económico, que son temas estructurales, ¿no? Eso no lo puede resolver un gobierno, solo es de largo alcance. Pero los 15 recomendaciones que hacen al tema de dignificación de las víctimas, y esa dignificación pasa por una reparación integral a las víctimas, y el otro es de justicia. Por ejemplo, la recomendación 5ª, 6ª, 7ª y 8ª se refieren a actos de justicia de investigación que tiene que hacer el Ministerio Público, y la recomendación 8, 9 se refieren a que el órgano jurisdiccional, entonces los jueces, tienen que hacer actos del debido proceso, ¿no? Entonces, esas recomendaciones son las que tendrían que ejecutarse y las que no se están haciendo, ¿no? A favor de las víctimas que están descritas en el informe de la CIDH. En este informe están enumeradas, descritas con nombre y apellido, los 12 hermanos que han muerto en ese tiempo del golpe, del caso terrorismo, ¿no? No se ha hecho ningún tipo de acto de justicia. En este informe están también los nombres de los 22 hermanos que han sido ejecutados sumariamente en el gobierno de Áñez, con nombre y apellido. Para ellos también dice la comisión, hágase justicia. Pero si sumas 12 más 22 te da 34, pero el informe te dice 37. ¿Y esos 3? ¿Y estos 3 dónde están? Estos hermanos son hermanos que han muerto el día 11 de noviembre. Al día siguiente. Y el día 11 de noviembre no le puedes echar la culpa al gobierno de Evo Morales, por decirlo así. Pero tampoco le puedes echar la culpa a Áñez, porque Áñez asume el 12. Entonces el 11 queda vacío. ¿Y quién ordenó pues esas muertes? Y los únicos el único poder de Estado, poder entre comillas, es la policía. En ese momento era la policía. Y la policía es la que salió y produjo, tenemos 19 heridos de bala en el Alto, el día 11, del cual no se ha hecho ningún tipo de investigación. ¿Ya? Y tenemos 3 hermanos que han muerto en la zona sur, en la parte del Ovejuyo.
del cual sí se ha hecho un proceso. Al único que lo han sentenciado es al famoso boxeador Matador Mamani. Franklin. Y resulta pues que solamente a él, es decir, a su comandante y a su comandante regional de la zona sur, al comandante de La Paz, al comandante nacional de la policía, los han liberado de toda culpa y solamente lo han agarrado a este teniente, que también no era tan santo, ¿no? Había tenido varios procesos disciplinarios internos, así que lo han agarrado, digamos, de castigo y está ahí. Pero 37 fallecidos, 37 personas que han muerto, y con nombre y apellido la Comisión Interamericana ha puesto, pues, ¿cómo es que dice? Ha separado aguas, no los ha juntado todos en uno, claro. ¿No ve? Y por eso hay que ser bien cuidadoso en las acusaciones que se hacen, ¿no ve? Por eso nosotros decimos, del caso terrorismo hay 2 hermanos que han fallecido. ¿Quiénes son los responsables? Los que han convocado a la violencia, sean de izquierda o de derecha, ¿sí? Del caso Sencata, ahí tenemos, no hay alguien que ha convocado la violencia, hay un decreto supremo que dice que se use las armas, y debido a ese decreto hay pues quienes han firmado. Áñez ha firmado ese decreto. Con su gabinete. Claro, y no puede decir pues que no sabía, que han muerto por si acaso, que han muerto por la nuca, por la espalda, entre alteños se han matado, entre chapareños se han matado en el puente Guayllani. No, es decir, ha habido un documento y sobre ese documento está siendo pues investigado, tenía que ser investigada, han anulado el proceso, nos han dicho que vayamos a un juicio de responsabilidades. Pero para ir a un juicio de responsabilidades necesitamos 2/3 de la Asamblea Legislativa. ¿Para aprobarse o no? Claro, en esta Asamblea Legislativa, ya lo dijo Carlos Mesa, porque en esta Asamblea Legislativa hay 3 bancadas, el MAS y PSP, Comunidad Ciudadana y Creemos. Sí. Ahora... Eso fue en su inicio, ahora tenemos una división pero terrible. Bueno, pero aplicaremos todavía el sentido bueno, ¿no? Hay 3 bancadas. Sí. Ahora, de estas 3 bancadas, nadie logra los 2/3. Entonces, Carlos Mesa dijo que no iba a apoyar ningún juicio de responsabilidades a favor de su colaboradora, a favor de su compañera ideológica, Yanine Áñez. Camacho dijo lo propio, que él no iba a autorizar ningún juicio de responsabilidades en contra de Áñez. Entonces, por lo tanto... Solo queda la bancada del MAS. La bancada del MAS no llega a tener 2/3. Entonces, por lo tanto, el procedimiento dice, se convoca a una sesión de juicio de responsabilidades, no hay acuerdo, se convoca a una segunda, y si en esa segunda no hay tampoco 2/3, el proceso se anula. Entonces, ¿qué quiere decir anular? Que Áñez queda totalmente en libertad, Áñez, López, Murillo, todos los ministros, todos los comandantes quedan en total libertad. Entonces, por lo tanto, de acuerdo a la teoría del derecho, no hay víctimas. No. Entonces, como no hay víctimas, no hay muertos, no hay heridos, no hay justicia. Hay una total impunidad. Y a eso están apuntando. Por eso también, muy maquiavélicamente, la sentencia del día lunes dice, si quieren, las víctimas pueden pedir un juicio de responsabilidades y pídanlo primero al fiscal general. Es decir, para lavarse las manos, como Pilato dicen, anulamos el juicio, pero por si acaso las víctimas que tienen esa chance, hagan el intento, pero sabemos que en la Asamblea Legislativa no lo vamos a hacer. Ahora, digamos, utilizaremos otra hipótesis. Hagamos de cuenta de que esta Asamblea dice, no, ya estamos de salida, que lo haga la próxima. Ya, la próxima lo va a asumir. En esta Asamblea sí se tiene 2/3. ¿No? ¿En la actual? No, en la próxima Asamblea, ¿no ve? Compuestas por PDC. Claro, PDC, Libre y Unidad. Claro. Y no hay nada de oposición, ¿no ve? Es decir, hay superabundante, pasan los 2/3 todavía.
Bueno, ahí sí tienen 2/3, pero no va a ser para mandarle a su amiga A la cárcel. a la cárcel, no a un juicio. Va a ser para sesionar y decir, se anula. Y hasta podrían poner elementos en esa anulación de que evite de que vayamos a estrados internacionales, ¿no? Puede ser. Esa es una hipótesis. Piensa mal y acertarás. Claro, ¿no? pero igual lo van a anular y necesitamos nosotros, las víctimas, necesitamos el documento firmado por los 3 presidentes. Presidente de la Asamblea Legislativa, el vicepresidente que caiga, ¿no? El nuevo, el entrante. Claro, el entrante. Sea Lara o Velasco. Velasco, sí. El presidente de Senado, el presidente de Diputados. Que vienen a ser del partido del PDC. Claro, y nos van a entregar ese documento y con ese documento recién podemos ir ante la Corte Interamericana por un principio que maneja la Corte, que se llama no acceso a la justicia. Y como no nos han dado acceso a la justicia, entonces recién podemos ir ante la Corte Interamericana. Ahora, ahí sí quisiéramos que también obren en 24 horas lo que le han dado el beneficio a Pumari, Camacho y a Áñez, ¿no? Es decir, que en 24 horas, porque tiene que haber una resolución del Tribunal Supremo de Justicia autorizando, y quisiéramos que igual que en 24 horas ellos autoricen el juicio, y en 24 horas también aquí en la Asamblea, porque tiene que llegar a la Comisión de Justicia Plural, y en la comisión, en 24 horas también habiliten el juicio de responsabilidades, porque puede ser también de que la Comisión de Justicia Plural no avance, lo anulen y digan, no va, porque no ha cumplido estos requisitos y alargarla más, digamos, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades, las partes chicanas que tendríamos que sopesar, y es posible que nos alarguen más tiempo, ¿no? Para no llegar a cumplir ese requisito, pero nosotros también estamos viendo la manera de que se haga en esta asamblea. David, es alarmante este panorama en el cual nos describes, y tenemos noticia de último momento, que lo acaba de sacar El Deber, te lo leo. Justicia ordena libertad para Yanine Áñez en el caso Sencata, lo que hablábamos hace instantes. Lunes. No, es lo de hoy, ¿ah? En una audiencia desarrollada en La Paz en la mañana de este miércoles, hoy se ordenó otorgar libertad para la ex Yanine Áñez dentro de las investigaciones del caso Sencata. Sí. Acaba de pasar. Pero no se efectiviza. ¿Por qué? Porque ella tiene una sentencia por el caso denominado Golpe 2. Que tiene 10 años. Que tiene 10 años. Entonces, mientras no se anule esa sentencia, sigue en la cárcel. Sigue en la cárcel. Caso Golpe Estado 2 es por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución, y ahí sí ella tiene la sentencia, pero cuando ella fungía como senadora, no como presidenta. Entonces, en su condición de senadora, ella, ¿qué es lo que tenía que hacer? Convocar a los senadores, y de acuerdo al reglamento solo puede ser presidente la primera fuerza. En este caso tendría que haber sido presidente del Senado, porque alguien del MAS. Claro, alguien del MAS, pero el primer vicepresidente es la segunda fuerza y el segundo vicepresidente es la tercera fuerza. Áñez era segunda vicepresidenta, y era de la tercera fuerza, era por demócratas. Entonces, por lo tanto, ella no podría haber sido presidenta de la Cámara de Senadores por mandato de su estatuto. Ella no ha cumplido eso. Claro. Y lo otro, la Constitución dice que solamente hay sucesión constitucional de acuerdo a la jerarquía y solamente el presidente de Senados. Entonces, al no haber cumplido esos requisitos, se le ha hecho este proceso y en su calidad de senadora, ella incumplió. Ha incumplido y se ha ganado la sentencia de 10 años. Entonces, por lo tanto,
Hoy día ha salido, sí, teníamos conocimiento de esta audiencia. No hemos participado porque no era necesario participar, porque teníamos ya el resultado. Primero hay esta sentencia y aunque diga libre, hay una sentencia que le dice que tiene esta responsabilidad de 10 años. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho Áñez con su abogado, con Guillén? Han presentado un recurso de revisión extraordinaria de sentencia. Ya, para que se revise ese fallo. Para que se anule la sentencia del denominado caso Golpe 2. Golpe 2, ¿no? Y esto sería en combo ya, ¿no? Es decir, eso sí ya sería en combo, porque primero están anulando el caso Sencata, han ayudado a Pumari, Camacho y Áñez en el tema del denominado Golpe 1, y ahora el Golpe 2, si en este caso lo anulan también, ahí sí quedaría libre totalmente Áñez, y ahí se demostraría que el nuevo órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo de Justicia, está totalmente al servicio del nuevo poder, al servicio de la derecha en este sentido. David, es un panorama bastante complejo en el cual nos estás describiendo, y esta noticia la estamos conociendo ya en plena entrevista, pero nos explica David que esto fue por el caso Golpe de Estado 1, caso terrorismo, justicia ordena libertad para Janine Áñez, pero ella tiene un antecedente que es caso Golpe de Estado 2, lo que no permitiría su libertad, porque hay mucha gente que ya se está manifestando, que vamos a recibirla, que no, alto. Pero sus abogados han sacado esta revisión extraordinaria, que tiene plazos, David, esta revisión. Está en el Tribunal Supremo de Justicia. No hay un plazo, ya se ha presentado el recurso, pero el tribunal va a definir. Pero con la celeridad que están trabajando. Sí, por ahí de aquí a el lunes nos vamos a encontrar con sorpresa, porque si han dado 24 horas para uno, por ahí se dan ellos se autodisponen 24 horas también. Pero esa es la parte que todavía no permitiría, es decir, esta sentencia de 10 años es la que no le permite todavía gritar victoria. Claro. ¿no? Es decir, ha ganado 2 batallas, pero la guerra todavía no, en otros términos. Claro. Pero estamos nosotros también a la espera de esta decisión, por eso también nos va a urgir ir ante la Corte Interamericana, porque ellos también, cuando les sirve, usan también el informe de la CIDH. Las partes que les conviene. Les conviene. Por ejemplo, ¿qué dice la comisión? Dice, ellos no definen si ha habido golpe de Estado o fraude. No han entrado a resolver ese tema, la Comisión Interamericana. Ya. La Comisión Interamericana de entradita dice, no hemos definido dentro de sus competencias o atribuciones o prerrogativas, no está definir si hubo golpe o fraude. Ese es un tema interno que tiene que resolver Solucionen ustedes. Bolivia. Lo que ellos han venido a identificar es si ha habido o no ha habido violaciones a los derechos humanos en el gobierno de Janine Áñez. Específicamente, desde el 1 de septiembre de 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019. Entonces, ese es el tiempo de investigación que se ha dado la misma comisión, y en ese tiempo de investigación ha concluido que ha habido ejecuciones sumarias, masacres, torturas, procesos indebidos en el gobierno de Janine Áñez. Y por lo tanto lo ha catalogado que ha habido masacres, ejecuciones sumarias, reitero, graves violaciones a los derechos humanos, y por lo tanto esa es la calificación que le ha dado al gobierno de Áñez. Entonces nosotros como víctimas asumimos esa calificación como nuestra también, porque a partir de eso nosotros también presentamos nuestros reclamos y nuestras quejas. Por eso cuando nos decían, ¿ha habido golpe o no ha habido golpe? Es un problema político.
Claro. Es un tema político. Para las víctimas lo que ha habido es graves violaciones a los derechos humanos. Y la Comisión ha ido más allá cuando dice no se han cumplido los artículos de la Convención Americana de los Derechos Humanos. ¿Qué dicen esos artículos? Y en esa convención justamente se describe que han habido 16 derechos que han sido vulnerados: a la vida, a la libertad, a la asociación, a la dignidad, a la vivienda, al trabajo. Es decir, esos delitos, esos derechos negados en el gobierno de Áñez, se resume con una palabra: violación a los derechos humanos. David, ¿qué necesitan ustedes, me explicabas hace instantes, para poder acudir a un tribunal internacional? ¿Necesitan la firma de presidentes de cámaras? Sí. Por ejemplo, vamos a pedir una reunión con el compañero Andrónico y también con el compañero Omar para que agilicen el juicio de responsabilidades, ¿no? A sabiendas de que no hay 2/3. A sabiendas de que saben el resultado. Claro, el resultado va a ser negativo, ¿no? Porque no va a haber 2/3. ¿Ya? Si el más IPCP va una, digamos, una lógica común, digamos, unida para un juicio de responsabilidades, no vamos a tener el apoyo de Carlos Mesa. Mucho menos de Creemos. Y de Creemos, ¿no? De Camacho. Entonces, estamos hablando de la actual legislatura. Claro, estamos hablando de la actual. Queremos acelerar, ¿no? Es decir, ya este trago amargo que entre pero entero, ¿no? No de a poco. Ahorita nos han dado un sorbo, pero ahora que entre entero, es decir, ya ¿para qué martirizarnos, ¿no? Entonces, ya, que entre. Sin anestesia. Sin anestesia, que entre ya, rápido. Y que en esta asamblea nos digan no, porque justamente el procedimiento nos dice eso. Se convoca a una sesión, no se logra 2/3, se convoca a una segunda. No se logra 2/3, se anula. El proceso para juicio de responsabilidad. Se anula. Entonces, esa anulación nosotros queremos, porque con ese documento ya nos podemos ir ante la Corte Interamericana. ¿Ya? Ese requisito es lo único que necesitamos ahorita. Que en las 2 sesiones haya rechazo en esta solicitud de juicio de responsabilidad. No es en 2 sesiones, es una sola sesión. Es en una sola. Ya, pero tienen que estar reunidas todas los dos, ¿no? En esta plenaria tienen que estar senadores y diputados. Tendría que convocar David Choquehuanca. Claro, David Choquehuanca. Como presidente nato de la Asamblea. Exacto. Y bueno, pues esperemos que una vez que tengamos que se emitan, porque han dicho tiene que remitirse a la Fiscalía. La Fiscalía lo tiene que pasar al Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo lo tiene que pasar a la Comisión de Justicia Plural. Entonces, por eso también les estamos exhortando, pidiendo lo que aceleren el trámite, ¿no? Lo aceleren para que de una vez nos den el paso libre para ir a la justicia internacional. Y bueno, la sorpresa sería que aprueben. Pero, wow. La sorpresa sería, esa sí que sería la de gol olímpico, digamos, ¿no? De que lo aprueben. Claro. Es decir, de que Camacho instruya a su gente de que digan vayan a 2/3. ¿Cuánto le falta a diputados y senadores para obtener los 2/3? No debe ser mucho, 5 o 6 votos. No, creo que solamente se necesitan 15 votos, es decir, 15, son 60... Porque mayoría tienen, 2/3 no la tienen. No la tienen. Entonces se necesita 15 votos para llegar a 2/3. 15 ¿Ya? Pongámosles 20 ya. 20. Entonces, esos 20 votitos tendrían que salir de Comunidad Ciudadana. Sale de Comunidad Ciudadana o de Creemos. De Creemos, ¿no? Que se ve completamente... Bueno, y con eso se cumple, ¿no? Pero eso te digo, por ahí nos hacen la jugada y dicen, bueno, pues, para demostrar a Bolivia que vamos a ser justos, mandaremos a nuestra compañera... Para que se defienda. Y que se defienda, ¿no? Entonces... Si tiene argumentos. Claro. Y bueno, eso sería... eso sí sería interesante, ¿no? Pero comprendo, vi alguna entrevista donde el juicio de responsabilidades, Janine Áñez va a la lista de espera y hay otros juicios de responsabilidades que primero habría que atender. Claro, eso también es uno de los puntos no tan positivos, ¿no? Porque nos alargarían
Pero eso también le perjudicaría a la imagen de la señora Áñez, ¿no? Porque ella quiere aparecer ante el mundo como inocente, como la víctima, y esta imagen también le serviría pues de victimizarse ya para repostular o presentarse como futura candidata a cualquier cosa, gobernadora, cualquiera, ¿no? Entonces le convendría, digamos, mantener esa figura, pero bueno, eso ya son cálculos políticos internos, pero nosotros podemos hacer esa hipótesis, ¿no? Bueno, pero estamos en eso ahorita. Lo que se pide ahora es acelerar. Sí, acelerar, porque ya han lanzado la piedra, entonces que llegue pues, a su destino. Claro. Muy bien, muchas gracias, don David. Es importante los datos que nos ha dado al respecto de esta batalla jurídica que va a existir de aquí en adelante con las víctimas versus los tres principales autores de la violencia y deceso de vidas que aconteció en 2019 contra Camacho, Pumari, además de Áñez. Estamos en la radio a través de las redes sociales. En Facebook nos puede escuchar como RPO Bolivia, la red Patronueva Radio Yimani también. En YouTube los canales están listos para que usted pueda reprisar estas entrevistas que estamos haciendo. Y obviamente el periódico Ahora el Pueblo para poder mostrar las aristas de los casos de 2019. Pero vamos a hablar con el actual diputado Sandro Ramírez, y en su momento fue también dirigente en la Ciudad del Alto, para seguir hablando de este tema. 2019, tema justicia, Camacho, Pumari y Áñez. Diputado, bienvenido al programa, estamos en el Dialogando con el Pueblo. Muy buenos días, saludar a todos los oyentes a nivel nacional. Bueno, para nosotros, al margen de la bronca, es una injusticia. Debemos decirlo de esa manera, porque vengo de un distrito valeroso, en las cuales el 2019 ha salido a las calles para pedir solamente derechos, derechos que querían acallarlo, derechos que prácticamente en su momento, tal vez muchos de nuestros hermanos, no solamente en Sencata, sino también en Guayán y Sacaba, que para nosotros es lo más doloroso que ha vivido Bolivia el 2019. Y debemos ser claros y tener un énfasis de hacer conocer claramente a la justicia. Se ha dicho, y nosotros como órgano legislativo, respetar la independencia de los poderes. Y uno de los poderes es la justicia. Y la justicia debería de haber hecho los trabajos tomando en cuenta y considerando los elementos de las tres solamente en este momento investigadas. Ya. Hablamos de Áñez. La señora Áñez ha emitido un decreto, la 4078, ¿no? La 4078, donde dice claramente, instruye con eso de sacar a los militares y a los policías para reprimir al pueblo boliviano. Ya. ¿Acaso no es un delito eso? Solo para decir que hay orden. Ahí hemos tenido muertos, hay viudas, hay niños huérfanos, hay personas, autoridades, ciudadanos de a pie, encarcelados injustamente, torturadas. Y también debemos aclarar ahí que ha habido un informe de la GIEI, ¿no es cierto? Un informe internacional donde claramente hace referencia a que ha habido vulneración a los derechos humanos. Suficiente elemento. Pero sin embargo creo que nuestra justicia se ha puesto o se ha vendado los ojos con el tema del señor Camacho. Testimonio textual en los medios de comunicación. Él lo dijo claramente, que su padre ha cerrado con los militares para que haya el golpe de Estado. ¿Dónde más si no hay otra evidencia? Señor Pumari, de la misma manera. La policía no se ha entregado, dice bien claro, ¿no?, los órganos electorales departamentales y a la media hora estaba ardiendo en llamas. ¿Acaso no es delito eso? ¿Acaso solamente los tres involucrados son en la investigación de los hechos luctuosos del 2019? Hay muchos también que han recibido órdenes para reprimir al pueblo boliviano, que también están siendo investigados. ¿Y acaso ellos no cuentan? ¿Quieren ser transparentes la justicia?
que demuestren esa independencia de transparencia. En el fondo, pareciera, y lo han dicho claramente los hermanos, quienes en este momento claman justicia, porque es lo único que se ha buscado. No tenemos bronca contra ellos, sino que la justicia haga su trabajo como corresponde, desresponsabilizar y sancionar a quienes han cometido el delito de lesa humanidad, podemos decir. No puede quedar en la impunidad. Hay muertos. ¿Dónde quedan ellos? ¿Dónde quedan ellos? ¿Dónde queda esa injusticia? A ver, yo he sido personalmente, el trabajo que hemos hecho, su rato usted hacía un comentario, compañero Inca. Sí. Las víctimas, a ver, son 3, ¿no? Hay las víctimas, Ya. los encarcelados, Ya. ¿no? Los detenidos. Los detenidos, ¿no? Los detenidos. Y hay otro grupo, si no me equivoco, son los que... hay una segunda parte que también han sido involucradas dentro de este proceso que se ha llevado adelante de estos hechos luctuosos. Son 3. Ya. No me acuerdo, me voy a acordar. Ahí tenemos que ser claros. Para tener ellos la libertad pura, para poder tener el tema de laboral, hemos tenido que inicialmente el 2022-2023 hacer ese trabajo, para que la Fiscalía les libere completamente de sus responsabilidades. Sí. ¿Qué les han pedido, Ney? No, Garantías. al margen de las garantías. No, primero les han dicho que se conozcan que ellos han sido también partícipes de los hechos violentos. Que se declaren culpables. Que se declaren culpables. No era fácil. A ver, los detenidos, injustamente, han tenido que prestarse dinero, han tenido que hipotecar sus casas para conseguir un abogado y para salir libres. Hay testimonios que en realidad, yo sé que en este momento tal vez nos están escuchando algunos hermanos, dolorosos, Sí. dolorosos. Les han Videos, torturado. fotos. Realmente algo inhumano que han hecho. Les han baldeado con agua. Fue tortura, ¿no? Hay realmente testimonios que dañan la sensibilidad de uno. Yo me acuerdo de una compañera me decía, ¿qué he tenido que hacer? O sea, ¿por qué he tenido que pasar eso? ¿Sabe qué han hecho allá adentro la compañera? ¿Qué pasó? La han violado ¿En la cárcel? en la cárcel, donde estaba detenida. ¿Qué tal? A ver, esas cosas, cuando tú escuchas eso, ¿no te duele acaso aquí? ¿Para qué está nuestra justicia? ¿Acaso no hay esos testimonios que han hecho conocer en su momento realmente algo que uno, realmente como dice alguna otra persona, si nuestra justicia no hace justicia, hay una justicia divina, que ojalá los jueces o los fiscales que están haciendo en este momento, tal vez yo entiendo de una manera que lastimosamente debemos reconocer que no solamente dentro del gobierno del movimiento al socialismo ha sucedido esto, sino mucho más antes que la justicia se ha sometido a los partidos de turno de gobierno. Yo podría entender de esa manera que en realidad, si hoy hago esta voz, es por esas personas que han venido y han estado en su momento pidiendo justicia. ¿Qué han dicho algunos hermanos? He podido escuchar ahí en pleno audiencia que estaban llevando adelante. Les han pagado. Tu dignidad, ¿vas a remediar con dinero? A tu familia. La familia que ha perdido la vida, ¿le vas a remediar? ¿Le vas a dar con el dinero el amor que tenía que tener ese niño que se ha quedado huérfano? ¿Con dinero? No, pues, esa viuda. O el relato de ese padre que ha perdido a su hijo, que solamente su hijo estaba yendo a trabajar. Sí. ¿Quién le devuelve? Un padre está siempre con ese, podemos decir, resguardo de su hijo, pero no está preparado para enterrar a su hijo. Es muy duro, ¿eh? No, son duras situaciones que hemos vivido y por eso que nosotros siempre hemos pedido. No estoy en contra de nadie, solamente es un pedido clamoroso de la población y en las cuales, como ex dirigente, que entonces, y debo ser muy claro, porque fui candidato en esa oportunidad en el 2019, la persecución, porque hemos sido perseguidos, amenazados. Hay mucha gente que también ha perdido seres queridos, que por cierto nos han venido a decir, ¿no? Queremos justicia. ¿Para qué? Para que en Bolivia nunca más haya hechos de esta naturaleza. La policía debe resguardar
la integridad física del ciudadano boliviano. El ejército debe demostrar que también debe resguardar nuestras fronteras, pero jamás estas dos instituciones pueden ir y apuntar a su hermano boliviano y matar, como se ha hecho en el 2019. De esa manera le agradecemos al diputado y vamos a cerrar el programa. Cerrando también el mes de agosto, el mes de la patria, mes del bicentenario, 200 años con estas noticias, las elecciones generales, y nosotros lo hacemos de las mejores intenciones para que usted tenga la información, el análisis al respecto de los temas importantes. Se nos quedó corto el programa. Queríamos destacar la situación del censo de población y vivienda, que también fue presentado esta semana, pero nos reencontramos la próxima semana, ¿sí? ¿Les parece? Para tocar estos temas y más. Agradecemos a Elena Quispe en la coordinación, a Sergio Caro en la producción y su servidor Marcelo González. Han sido muy amables, que tengan buen fin de semana. Permiso. Dialogando con el pueblo. El análisis y el comentario de las noticias más destacadas en los últimos días retornará el próximo fin de semana en las voces de los protagonistas. Muchas gracias por su gentil atención. Sigan en sintonía de la Red Patria Nueva y Radio Vanguardia, líder de las RPOs.